el jardín donde nació la luz y la primera herida del alma. ¿Alguna vez has sentido que tomaste una decisión que cambió el rumbo de tu vida por completo? Una elección que parecía pequeña en el momento, pero que abrió puertas que no conseguiste cerrar después. Todos hemos estado ahí, en ese punto donde una voz interior nos pregunta, ¿qué habría pasado si? Y aunque hoy no vivamos en un jardín perfecto, todos cargamos dentro de nosotros las consecuencias de elecciones que nos acercaron o nos alejaron de Dios. Antes de entrar en esta historia que es el fundamento de toda la humanidad, quiero pedirte algo con cariño, con sencillez y con toda la humildad posible. Suscríbete al canal ahora mismo. No lo hagas por obligación, ni por rutina. Hazlo como un acto simbólico, como quien decide dar un paso hacia la luz. Cada suscripción permite que esta palabra llegue a más corazones que hoy sienten confusión, culpa, miedo, distancia de Dios. Si este tipo de contenido alimenta tu fe, si estas historias tocan tus pensamientos, si necesitas sentir a Dios más cerca, entonces te invito a unirte a esta familia espiritual que crece cada día. Suscríbete, activa las notificaciones y acompáñanos en esta jornada de entendimiento, esperanza y restauración. Respira hondo, porque lo que vamos a explorar aquí no es solo una narración antigua, es un espejo del alma humana. Y ahora, déjame preguntarte algo que abre la puerta a este viaje. ¿Qué pasaría si te dijera que la historia de Adán y Eva no es simplemente un relato del pasado, sino una revelación viva que explica por qué luchas con deseos contradictorios, por qué a veces eliges lo que te hace daño, y por qué Dios nunca te abandona incluso cuando tú mismo te escondes de Él? ¿Y si te dijera que detrás de cada decisión que tomas, hay un eco del Edén resonando en tu interior? Que dentro de ti existe un jardín que Dios intenta restaurar diariamente, aunque tú mismo no lo veas? ¿Y si esta historia, conocida por millones, esconde verdades espirituales que pueden transformar completamente la manera en que ves el pecado, la tentación, el propósito y la misericordia divina? Porque esta historia es el origen de todo. Antes de que existiera nación, religión, dolor o redención, hubo un jardín, un lugar perfecto, lleno de vida, donde cada brisa hablaba de Dios y cada amanecer revelaba un nuevo matiz de su amor. Y allí estaban ellos, Adán y Eva. No personajes simbólicos, no figuras distantes, sino seres humanos tan reales como tú, con emociones, dudas, deseos, curiosidades y un corazón creado para amar a Dios sin barreras. Pero también allí existía algo que pocos comprenden, la libertad. Una libertad tan profunda que podía traer luz o traer sombra. Y es justamente aquí donde comienza la intriga espiritual que pocos logran ver. Porque esta historia no trata solo de una fruta prohibida ni de una serpiente astuta. Trata de la voz interior que todos, absolutamente todos, escuchamos alguna vez, la voz que nos invita a desconfiar de Dios, a pensar que sabemos mejor, a creer que podemos tomar atajos hacia la plenitud. A lo largo de este video descubrirás cómo Dios diseñó al ser humano para un tipo de comunión tan perfecta que aún hoy nuestro corazón la anhela. Porque la tentación no empieza afuera, sino dentro del pensamiento. Cómo la serpiente actúa en nuestra mente con la misma estrategia que usó en el Edén. Porque el pecado no es un acto aislado, sino una cadena que nace de la duda. ¿Y cuál es el mensaje oculto, poderoso, profundo y transformador, que explica por qué Dios buscó a Adán incluso después de su caída, y porque hoy también te busca a ti? Pero antes de seguir, te invito a dejar en los comentarios una frase que será tu declaración de fe para este video. Señor, restaura mi Edén interior. Escribe esto como un acto simbólico, como quien entrega su corazón para que Dios vuelva a plantar en él semillas de vida. Porque lo que estás a punto de escuchar tiene poder de abrir tus ojos espirituales, de sanar heridas que vienen de decisiones pasadas y de mostrarte que incluso cuando caes, Dios nunca deja de caminar hacia ti. El despertar en el jardín, el propósito divino antes de la caída. Antes de que el mundo conociera el dolor, la culpa o la separación espiritual, existía un silencio sagrado que llenaba el jardín del Edén. Era un silencio vivo, impregnado de propósito, de belleza indescriptible y de una armonía perfecta entre el Creador y su creación. Y es precisamente allí, en ese escenario de perfección intocable, donde comienza la verdadera comprensión de la historia de Adán y Eva. Porque antes de la caída, antes del error, antes de la desobediencia, existió un propósito eterno que muchos olvidan. Dios creó al ser humano para la comunión, la intimidad y la plenitud. Imagina por un momento ese jardín. No era solo un lugar hermoso, era una expresión del corazón de Dios. Cada árbol,
Cada flor, cada río y cada rayo de luz era una invitación para que el hombre y la mujer descubrieran que habían sido creados para disfrutar de la presencia divina. Adán no despertó en un mundo vacío, despertó en un mundo preparado especialmente para él. No tuvo que luchar, no tuvo que temer, no tuvo que buscar desesperadamente nada. Todo lo que necesitaba ya le había sido dado. Y Eva, formada con delicadeza del mismo cuerpo de Adán, no fue creada para suplir una carencia, sino para expresar en conjunto la imagen completa de Dios en la humanidad. Aquí muchos creyentes pasan por alto un detalle esencial. Antes del pecado, había un diseño perfecto, un diseño que revelaba el carácter de Dios. Él no creó seres confundidos, perdidos o llenos de conflictos internos. Creó a Adán y Eva con identidad, propósito y destino. Y eso significa algo poderoso para nosotros hoy. Lo que Dios quiso para ellos desde el principio es un reflejo de lo que Él quiere para ti. No importa cuánto te haya herido la vida, cuánto pecado existe en el mundo o cuántas veces hayas tropezado, la intención original de Dios hacia ti sigue siendo buena, pura y llena de amor. En este bloque quiero que sientas el Edén no como un lugar lejano, sino como un recordatorio de lo que Dios soñó para la humanidad. Antes de que la serpiente hablara, antes de que la duda entrara, antes de que la tentación se aproximara, Adán y Eva vivían en un estado de confianza absoluta. No necesitaban preguntar si Dios los amaba, lo veían y lo sentían en cada detalle. No necesitaban cuestionar su valor. El simple hecho de respirar ya era la prueba del cariño infinito del Creador. Piensa en esto. El primer sonido que Adán escuchó en su vida no fue el del miedo, sino el de la voz de Dios. La primera experiencia de Eva no fue la inseguridad, sino el asombro de despertar en un mundo perfecto, construido con ternura divina. Cada vez que Dios paseaba por el jardín al caer la tarde, Adán y Eva lo reconocían no como a un juez, sino como a un amigo, un padre, una presencia amada. ¿Te imaginas cómo sería escuchar esa voz sin temor, sin culpa, sin distancia? Y aquí aparece una de las lecciones espirituales más profundas de esta historia. Antes de cualquier caída, Dios siempre revela su bondad. Antes de permitir que el ser humano tomara decisiones que cambiarían la historia, Él le mostró lo que significa vivir bajo su cuidado. Eso nos enseña que la fe no comienza con prohibiciones, sino con relación. No comienza con miedo, sino con confianza. No comienza con reglas, sino con amor. Muchos cristianos viven hoy como si Dios fuera primero un vigilante severo, pero el Edén nos recuerda que Él es primero un Padre amoroso. La historia de Adán y Eva no empieza con mandato, empieza con comunión. No empieza con advertencia, empieza con libertad. Y entender esto lo cambia todo. Porque te hace ver que Dios no te creó para ser esclavo del miedo, sino para caminar con Él en libertad. No te creó para cargar vergüenzas del pasado, sino para descubrir la plenitud del presente. No te creó para vivir perdido, sino para experimentar su compañía, igual que Adán y Eva. Y aunque sabemos que la caída llegará, y transformará profundamente la historia humana, aquí, en este punto inicial, debemos detenernos y contemplar algo esencial. Antes de que el enemigo se aproximara, Dios ya había revelado quién era Él. Y esto es vital para tu vida espiritual hoy. El enemigo siempre intentará distorsionar la imagen de Dios. Pero cuando conoces su carácter desde el principio, cuando entiendes que fuiste creado para la intimidad con Él, entonces su voz pierde poder, su mentira pierde fuerza y su tentación pierde atractivo. Por eso este bloque es fundamental. Te invita a recordar que tu origen no es la culpa, no es el error, no es el pecado. Tu origen es el Edén. Tu origen es el soplo de vida de Dios. Tu origen es la intención perfecta del Creador. Y cada vez que te vuelves hacia Él, no vuelves a un Dios lejano, sino al Dios que te esperaba desde el principio. El despertar de la conciencia, la voz que revela lo escondido. Cuando Adán y Eva abrieron los ojos después de comer del fruto prohibido, no encontraron la iluminación que la serpiente les había prometido, sino una conciencia inquieta, pesada, que revelaba algo que nunca antes habían experimentado, la vergüenza. Una conciencia que no nació como un castigo inmediato, sino como el resultado natural de cruzar un límite que Dios había establecido para protegerlos. Es en este momento donde la historia da un giro espiritual profundo, porque cuando la luz divina parece retirarse por un instante, lo que queda no es libertad, sino la revelación de la fragilidad humana. Y es aquí donde muchos creyentes también se encuentran, conscientes de sí mismos, pero distantes de la seguridad que el amor de Dios ofrece. En este bloque, queremos caminar despacio por ese instante sagrado doloroso, entendiendo que lo que ocurrió en el jardín no fue solo la caída de los primeros seres humanos, sino el despertar de una lucha interior que todos heredamos.
Adán y Eva nunca habían sentido miedo. Nunca habían sentido esa necesidad de esconderse como quien teme ser descubierto. Pero al escuchar la voz de Dios que se paseaba por el jardín, algo dentro de ellos se quebró. La comunión perfecta, la confianza plena, el corazón abierto sin reservas, todo eso se vio afectado por un solo acto de desobediencia. Y aquí reside una de las lecciones más profundas de toda la Biblia. No es Dios quien se aparta. Somos nosotros quienes, al romper su diseño, empezamos a vernos a través de los ojos del temor, la culpa y la inseguridad. Antes, su voz era motivo de gozo, ahora se convirtió en un recordatorio doloroso de la distancia que habían creado con sus propias decisiones. Este despertar de la conciencia no revela únicamente el error, sino la vulnerabilidad humana. Adán y Eva intentaron cubrirse con hojas de higuera, como si pudieran remendar por sus propias fuerzas la ruptura que habían provocado. Es un reflejo directo de lo que hacemos incluso hoy. Cuando fallamos, tratamos de reconstruir nuestra dignidad con soluciones superficiales, palabras vacías, excusas, orgullos disfrazados, intentos de demostrar fuerza donde solo hay fragilidad. Pero nada de eso logra restaurar el alma. El ser humano, desde ese momento, aprendió a vivir entre lo que es y lo que quisiera ser, entre la transparencia que Dios diseñó y la máscara que el corazón caído intenta fabricar. Dios hizo preguntas cuyas respuestas él ya conocía. No necesitaba información. Necesitaba que Adán y Eva enfrentaran la verdad de su propio corazón. ¿Dónde estás?, preguntó Dios, no porque hubiera perdido su creación, sino porque quería que ellos reconocieran dónde habían caído. Esa pregunta sigue resonando a través de los siglos, alcanzando a cada alma que intenta esconder su dolor, su fracaso, su vergüenza espiritual. Es una invitación amorosa, no un regaño. Es el llamado de un padre que no busca condenar, sino reconducir. Y en esa pregunta hay un mensaje que atraviesa el tiempo. Dios siempre toma la iniciativa para restaurar, incluso cuando somos nosotros los que nos alejamos. El despertar de la conciencia también reveló una dinámica que hoy sigue siendo parte de nuestra vida espiritual: la tendencia a culpar. Adán culpó a Eva. Eva culpó a la serpiente. Y ese acto de desviar la responsabilidad no solo muestra que la humanidad había perdido la inocencia, sino que también había perdido la capacidad de asumir sus propias decisiones con humildad. Es una herida que continúa viva hoy. Cuando algo va mal, buscamos culpables externos. Pero la verdadera sanidad espiritual comienza cuando reconocemos con sinceridad la parte que nos corresponde. Dios no pregunta para humillar, sino para guiar al reconocimiento y luego al perdón. La voz divina en el jardín no fue una voz de condenación, sino de revelación. Una voz que expone para curar, que ilumina para restaurar, que confronta para liberar. Y aunque Adán y Eva sentían miedo, esa voz era la misma que los había creado con amor, la misma que les había dado un hogar, la misma que los había bendecido desde el principio. El conflicto no estaba en Dios, estaba en lo que el pecado había provocado dentro de ellos. Y esa es la realidad espiritual que todos enfrentamos. Dios sigue siendo el mismo, pero nuestros ojos, a veces nublados por decisiones equivocadas, nos hacen percibirlo de un modo distorsionado. Mientras avanzamos en esta historia, es fundamental entender que este momento no es solo un registro antiguo, es un espejo espiritual para todos nosotros. Cada vez que elegimos fuera de la voluntad de Dios, experimentamos un pequeño despertar parecido, notamos la distancia, sentimos la incomodidad, escuchamos la voz de la conciencia que nos llama. Y aunque intentemos huir o esconder lo que hemos hecho, Dios continúa caminando en nuestro jardín, llamándonos con paciencia, con ternura, con un amor que nunca se cansa de buscar. Si estás siguiendo este video hasta aquí, recuerda esto: Dios no te pregunta ¿dónde estás?, para señalar tus fallos, sino para recordarte que aún puedes volver. El despertar de la conciencia no es el final, sino el inicio de una obra redentora que veremos desarrollarse a lo largo de esta historia. Porque así como Adán y Eva, todos necesitamos dejar que la voz de Dios revele lo escondido para poder sanar lo quebrado. La decisión que cambió el destino de la humanidad. La tarde en el huerto tenía una calma que parecía casi eterna. El canto de los pájaros, el aroma suave de la vegetación y la luz dorada que caía sobre los árboles creaban un ambiente que solo podía existir en un mundo perfecto. Pero incluso en medio de tanta armonía, había un punto de tensión espiritual que muchos no perciben al leer esta historia. El corazón humano, aun en un estado puro, seguía siendo libre. Y esa libertad, tan hermosa como peligrosa, estaba a punto de ser puesta a prueba. Adán y Eva vivían en completa comunión con Dios.
Podían escuchar su voz sin temor y caminar entre su creación con la plena certeza de que nada les faltaba. Eran inocentes, sí, pero no ignorantes. Sabían que existía un límite, un único límite, que no debían cruzar. Y no era un límite arbitrario. Era la frontera que preservaba su relación con el Creador, el muro invisible que mantenía la vida en su lugar y apartaba la muerte de ellos. Pero en el centro del jardín, donde la belleza era más intensa y el misterio más profundo, se encontraba el árbol que Dios les había prohibido tocar. No porque Él quisiera negarles algo, sino porque ese árbol representaba una elección. Confiar en Dios por encima de todo, seguir un camino propio, sin la sabiduría divina que los había guiado desde el principio. Y cuando el ser humano se enfrenta a la libertad, la tentación siempre encuentra un espacio para entrar. Eva se acercó al árbol quizá movida por la curiosidad, quizá por un pensamiento aparentemente inocente. ¿Por qué este árbol? ¿Por qué esta prohibición? El enemigo no necesitaba destruir el jardín y atacar de forma violenta, solo necesitaba sembrar una duda. Y así lo hizo. Con palabras suaves, envolventes, casi seductoras, cuestionó la intención de Dios. Lo que antes era claro se volvió niebla. Lo que era confianza se transformó en incertidumbre. La serpiente no presentó el fruto como desobediencia, sino como una oportunidad. No lo mostró como un acto de ruptura, sino como una supuesta mejora. No dijo peca, sino abre tus ojos. Con esa distorsión tan sutil como peligrosa, Eva miró el fruto de una manera distinta. Vio belleza donde antes veía límite. Vio deseo donde antes veía obediencia. Y en ese instante surgió el conflicto más profundo del ser humano, la lucha entre lo que Dios dice y lo que nosotros sentimos. Eva tomó del fruto, lo probó y sintió algo inesperado. Una mezcla de curiosidad saciada y un vacío profundo que no podía describir. Ese vacío era la pérdida de la inocencia. Era el eco del mundo espiritual anunciando que algo se había quebrado. Aún así, llevó el fruto a Adán, no con intención de arrastrarlo, sino creyendo que compartía una revelación. Adán, en ese momento, no fue engañado por la serpiente, sino por su propio deseo, el deseo de no separarse de Eva, incluso si eso significaba separarse de Dios. Y así, con un acto aparentemente pequeño, la historia dio un giro que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Sus ojos se abrieron, sí, pero no como la serpiente prometió. No para ver más, sino para ver menos. No para sentirse como dioses, sino para darse cuenta de que estaban desnudos, no solo físicamente, sino espiritualmente expuestos, vulnerables, distantes de la luz que antes los envolvía. Este momento, esta decisión, no es solo un error antiguo, es una metáfora viva de nuestras propias elecciones. ¿Cuántas veces buscamos respuestas fuera de Dios, creyendo que sabemos mejor? ¿Cuántas veces confundimos tentación con oportunidad? ¿Cuántas veces dejamos que la duda se vuelva más fuerte que la voz de aquel que nos creó? En esta parte de la historia, Dios no interviene de inmediato. No aparece con ira ni con truenos. Permite que el ser humano experimente el peso de su libertad, no como castigo, sino como consecuencia natural. Y ahí es donde la historia se vuelve universal. Todos hemos probado, en algún momento, frutos que Dios nos pidió evitar. Todos conocemos esa sensación de alejarnos de su voz. Todos entendemos el dolor de habernos equivocado. Pero lo que viene después, la forma en que Dios responde, como busca, llama y redime, es la parte de la historia que más revela su corazón. Y es precisamente hacia esa revelación que avanzaremos en el próximo bloque. El despertar del deseo prohibido. La vida en el Edén continuaba con su armonía natural, pero algo había cambiado profundamente dentro de Eva desde aquel encuentro con la serpiente. No era una rebeldía inmediata, ni un deseo de enfrentarse a Dios, sino algo mucho más sutil, silencioso y peligroso, una duda suave, casi imperceptible, que comenzó a germinar en lo más profundo de su mente. Una semilla plantada por palabras hábiles, disfrazadas de sabiduría, que ahora crecía lentamente sin que ella misma lo notara. Y es que, cuando el enemigo intenta destruir, raramente lo hace con violencia, casi siempre lo hace sembrando pensamientos que parecen inofensivos. Eva seguía caminando por el jardín, cumpliendo sus tareas, sonriendo a Adán, hablando con los animales, escuchando la brisa entre las hojas. Pero, cada tanto, su mirada volvía al árbol prohibido. Ya no lo veía con el temor reverente de antes. Ahora lo observaba con una mezcla de curiosidad y fascinación. Era como si una parte de su alma hubiera sido tocada por una inquietud nueva, una inquietud que le susurraba. ¿Y si realmente hay algo más?
¿Y si lo que te han dicho no es toda la verdad? ¿Y si existe un bien mayor que aún no conoces? Adán, por su parte, aunque no sabía lo que había ocurrido entre Eva y la serpiente, notaba que algo sutil estaba diferente. Eva estaba pensativa, más silenciosa en ciertos momentos, como si su mente estuviera ocupada con imágenes que él no alcanzaba a comprender. Pero la amaba profundamente, y en lugar de cuestionar, acompañaba sus silencios con ternura. ¿Y cuántas veces sucede lo mismo hoy? Vemos a alguien que amamos siendo atacado en lo invisible, pero no siempre sabemos cómo intervenir. El enemigo opera en la sombra, en los pensamientos, en los deseos ocultos. Así fue con Eva, y así es con tantos hijos de Dios hoy. Poco a poco, la curiosidad se convirtió en contemplación. Eva comenzó a pasar más tiempo cerca del árbol, no para tocarlo, no para desobedecer, sino para observar. Admiraba el brillo del fruto, la forma como la luz del sol parecía danzar sobre su superficie. Había algo encantador en él, algo que antes nunca había notado. Y es que ese es el método del tentador. No destruir de inmediato, primero hace que lo prohibido parezca atractivo. Hace que lo peligroso se vea inofensivo. Hace que lo que te aleja de Dios parezca un camino hacia una supuesta madurez o sabiduría. Y mientras Eva se acercaba cada vez más al árbol, una batalla espiritual silenciosa estaba ocurriendo. De un lado, la voz suave del Espíritu diciendo, «Confía en Dios. Su palabra es suficiente. Él sabe lo que tú no sabes». Del otro lado, la voz persistente de la serpiente resonando en el eco de su memoria. «No morirás. Dios solo quiere impedir que crezcas. Tú puedes ser más». Y esta tensión entre dos voces es algo que todos vivimos. La voz de Dios, que guía con amor, y la voz del engaño, que seduce con promesas vacías. Eva estaba en medio de una guerra que no veía, pero que estaba decidiendo su destino. Y quizá tú también te has encontrado en un punto así, mirando una oportunidad, un deseo, una puerta, algo que no parece malo, pero que sabes que no viene de Dios. Algo que insiste en tocar tus pensamientos, como si quisiera envolverte en una red de suposiciones y emociones. Esa es la batalla del alma. El deseo prohibido comenzaba a tomar forma, no como un acto de rebeldía contra Dios, sino como la ilusión de alcanzar algo mejor. Eva no quería alejarse de él, simplemente creía que quizás había algo más que podía conocer. Y es así como opera la tentación. No empuja directamente al pecado, sino que distorsiona la percepción de la bondad de Dios. Hace que lo permitido parezca insuficiente. Hace que lo abundante parezca poco. Hace que lo perfecto parezca incompleto. Mientras tanto, Dios observaba todo, no con ira, sino con un dolor profundo. Él sabía que la libertad que les había dado implicaba también la posibilidad de elegir mal. El amor verdadero no controla, no encierra, no obliga. Por eso, aunque veía el proceso interno de Eva, no la detuvo con fuerza. Esperaba que ella recordara su voz, su amor, su cuidado. Esperaba que ella entendiera que ninguna criatura puede enseñar más que el Creador. Pero el corazón humano, incluso antes de la caída, tenía la capacidad de desear más de lo que Dios había dado, no por ingratitud, sino por la ilusión de completarse fuera de Él. Esa ilusión es la raíz de todo pecado. La creencia de que podemos encontrar sabiduría, realización o libertad lejos de la voluntad divina. El deseo prohibido ya estaba vivo. Y aunque Eva aún no había tomado el fruto, la batalla espiritual estaba intensificándose. Su mirada ya no era inocente ante el árbol. Era una mirada cargada de preguntas, de anhelos y de una creciente sensación de que ese fruto representaba una puerta para algo grandioso. Una puerta que no sabía que la llevaría lejos del paraíso. Porque el pecado siempre empieza así, no con un acto, sino con un deseo mal colocado, una mirada prolongada, una conversación indebida, una duda mal alimentada, un pensamiento que dejamos crecer. Así estaba Eva, al borde de una decisión que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. La voz de Dios en el jardín, cuando el amor corrige y restaura. Cuando Adán y Eva escucharon los pasos de Dios caminando por el jardín, algo dentro de ellos se rompió. Antes, esa voz era motivo de alegría, de comunión, de descanso. Pero ahora, debido a la desobediencia, aquello que antes era paz se transformó en miedo. Y aquí surge una de las lecciones más profundas de esta historia. El pecado no cambia a Dios, cambia al ser humano. Dios seguía siendo el mismo Padre amoroso, pero el corazón de Adán y Eva ya no tenía la pureza que les permitía correr hacia Él. Ahora se escondían, no porque Dios fuese peligroso, sino porque su interior había sido manchado por la culpa. En este bloque,
Caminamos lentamente por este momento sagrado, sintiendo el peso de un silencio espiritual que nunca antes había existido entre el Creador y sus hijos. La Escritura describe apenas unas pocas palabras, pero detrás de ellas hay un océano de emociones: miedo, vergüenza, confusión, tristeza. Adán y Eva habían probado algo que jamás debieron tocar, y ahora enfrentaban la consecuencia invisible, más devastadora que cualquier castigo físico: la ruptura de la relación con Dios. Sin embargo, incluso en este momento, podemos ver el corazón misericordioso del Señor. Cuando Dios pregunta, ¿dónde estás?, Él no busca información, porque todo lo sabe. Esa pregunta es un llamado, una invitación, una puerta abierta para que el ser humano regrese. Es como si Él dijera: te estoy buscando, aun cuando tú te escondes. Te estoy amando, aun cuando tú me temes. Te sigo amando, aunque me hayas dado la espalda. Esa es la esencia del carácter divino: amor que persiste, amor que no renuncia, amor que busca a perdido incluso en la oscuridad que Él mismo creó. Adán responde temblando, con una voz que revela algo que jamás había sentido: tuve miedo. Y al decir estas palabras, toda la humanidad oyó el eco de un nuevo estado emocional que jamás existió antes del pecado. Antes, el miedo no existía. La culpa no existía. La sensación de estar lejos de Dios no existía. Todo eso nació en ese instante. Y aquí aparece otra revelación profunda. El pecado siempre nos desnuda, no por fuera, sino por dentro. Por eso Adán dice que estaba desnudo, aun cuando ya se había cubierto con hojas. No era su cuerpo el que le daba vergüenza, era su alma. Aún así, Dios no llega gritando, acusando, golpeando. Él llega preguntando, dialogando, conduciendo a una confesión. Porque Dios no obliga, Dios invita. No impone, guía. No destruye, restaura. Pero para restaurar, primero muestra la verdad. Por eso pregunta: ¿comiste del árbol que te ordené no comer? Esa pregunta no es humillación, es diagnóstico. Dios revela la herida para poder curarla. Y cuando Adán intenta justificarse culpando a Eva, y Eva culpa a la serpiente, Dios no se sorprende. Él conoce la fragilidad humana. Sabe que el pecado no solo rompe la relación con Él, sino también entre las personas. Donde antes había unidad, ahora surge acusación. Donde había comunión, ahora aparece la división. Pero incluso así, Dios continúa hablando con paciencia divina. Él escucha, analiza, revela y, finalmente, establece las consecuencias. Pero aún las consecuencias están llenas de misericordia. Mucha gente piensa que Dios solo castigó, pero en realidad, Él protegió. La expulsión del Edén no fue un acto de rechazo, sino un acto de amor profundo. Porque si Adán y Eva comieran del árbol de la vida estando en pecado, quedarían para siempre en esa condición, sin posibilidad de redención. Dios, entonces, coloca límites no para destruir, sino para preservar el futuro de la humanidad, para preparar el camino de la esperanza, el camino del Mesías. Y aquí está una de las lecciones más impactantes de este bloque. Aun cuando el ser humano rompe la alianza, Dios ya tiene preparado un plan para restaurarla. Aun cuando fallamos, Él ya ha diseñado un camino de gracia. Antes de expulsarlos, antes de cerrar el acceso al árbol de la vida, Dios cubre a Adán y Eva con túnicas de piel. Ese gesto, tan silencioso y sencillo, revela un misterio espiritual enorme. Alguien tuvo que derramar sangre para cubrir su vergüenza. Era la primera sombra, la primera profecía, el primer anuncio del sacrificio perfecto que un día el Cordero de Dios haría por toda la humanidad. Este momento del relato no nos muestra a un Dios distante, frío o vengativo. Nos muestra a un Padre que disciplina, pero también abraza. Que corrige, pero restaura. Que señala el error, pero prepara la salvación. Un Dios que no deja de caminar en el jardín, aun cuando sus hijos deciden esconderse. Un Dios que sigue llamando nuestro nombre en medio de nuestra propia oscuridad. Y así, en medio de la pérdida, surge la promesa. En medio del juicio, nace la esperanza. En medio del silencio del Edén, comienza a escucharse el eco lejano del plan de redención. Porque incluso cuando Adán y Eva pensaron que todo había terminado, Dios ya estaba comenzando algo nuevo. El susurro del engaño y la batalla interna del corazón humano. La serpiente habló, pero antes de que su voz se deslizara entre las hojas del jardín, algo mucho más profundo ya estaba ocurriendo dentro del corazón humano. Porque la tentación nunca empieza con una palabra externa, empieza con un movimiento interno, un pensamiento sutil, un deseo que parece inofensivo.
Y es en ese punto exacto donde la historia de Adán y Eva se vuelve universal. Lo que pasó con ellos sucede hoy dentro de cada uno de nosotros. Eva escuchó el susurro, no solo con los oídos, sino con el alma. Y mientras la serpiente torcía las palabras de Dios, algo dentro de ella comenzó a inclinarse, a pensar, a cuestionar. No porque deseara rebelarse contra Dios, sino porque experimentó algo profundo y real. El corazón humano puede ser fácilmente atraído por lo que parece bueno, incluso cuando ese bien no viene de Dios. La serpiente no vino con amenazas, no trajo miedo, no empujó el mal por la fuerza. Llegó con suavidad, con aparente sabiduría, con una falsa preocupación. Así es como el enemigo trabaja hasta hoy. No intenta derribar a un hijo de Dios con algo obvio. Intenta convencerlo de que aquello que es prohibido quizá no sea tan prohibido, que lo que Dios pidió evitar quizá no sea tan serio, que lo que parece inofensivo puede ser probado solo una vez. Eva se encontró frente a un fruto que, hasta entonces, no tenía ninguna importancia. Era solo uno entre miles. Pero cuando el veneno de la duda tocó su mente, el fruto ganó color, brillo, profundidad. La tentación nunca cambia el objeto. La tentación cambia la mirada. Y cuando la mirada cambia, el corazón vacila. Mientras tanto, Adán estaba cerca, observando sin intervenir. Quizá creyó que nada ocurriría. Quizá confiaba demasiado en su propia resistencia espiritual. Quizá había olvidado que el silencio ante el peligro puede ser tan mortal como el propio pecado. Porque cuando mal se acerca, o lo enfrentas o te vence. No existe neutralidad en el campo espiritual. La serpiente continuó hablando, y cada frase parecía más convincente que la anterior. No ofreció solo el fruto, ofreció una promesa. Seréis como Dios. La misma semilla que hizo caer a Lucifer ahora era plantada en el corazón humano. No se trataba solo de comer. Era aspirar a lo imposible. Era desear un lugar que no les pertenecía. Era creer que, quizá, Dios estaba escondiendo algo de ellos. Muchas veces, en la vida, también somos tocados por esa voz. Una voz que no ordena, sugiere, que no manda, cuestiona, que no obliga, seduce. Y como Eva, también comenzamos a imaginar que Dios quizá está tardando, que quizá no fue tan claro, que quizá su voluntad necesita un ajuste. Y es en ese pequeño quizá donde la caída empieza a construirse. Eva extendió la mano. Ese gesto, que duró apenas segundos, representa una batalla que podría haber sido vencida antes de comenzar. El problema nunca está en el acto final. El problema está en los muchos pequeños pasos internos que damos antes de él. El fruto fue solo el último capítulo de una lucha silenciosa. Ella tomó el fruto, y por un instante, el mundo no cayó. El cielo no se abrió en furia. Los ángeles no descendieron armados. Todo permaneció en silencio. Y quizá esto fue el golpe más sutil del enemigo, hacer parecer que pecado no tiene consecuencias inmediatas, que nada cambió, que do hasta ego. Pero lo espiritual no reacciona como lo físico. La ruptura ocurrió en lo invisible, en lo profundo, en el ámbito donde los ojos no ven, pero donde Dios siempre ve. Eva entregó el fruto a Adán, y él, sin resistencia, sin preguntar, sin buscar a Dios, también comió, no por engaño, sino por elección. La caída humana no fue un accidente, fue una decisión. La misma decisión que cada uno de nosotros enfrenta todos los días, confiar en Dios o confiar en nosotros mismos. Y lo que sucede después de ese acto es una de las realidades más duras y verdaderas de la vida espiritual. El pecado promete libertad, pero entrega esclavitud. Promete sabiduría, pero trae confusión. Promete progreso, pero genera pérdida. Promete abrir los ojos, pero termina cegando. A partir de ese momento, el mundo espiritual comenzó a moverse. El jardín seguía en silencio, pero el corazón humano ya no. Algo se había quebrado. Algo había despertado, pero no era la luz prometida, era la conciencia de la propia fragilidad. Y así, mientras el fruto aún estaba entre sus dedos, Adán y Eva descubrieron que la tentación nunca muestra el precio, solo la apariencia, y que el enemigo nunca revela el final, solo el brillo momentáneo del comienzo. Esta es la batalla invisible que cada ser humano hereda. Esta es la historia que nos forma, que nos revela, que nos explica. Porque el mismo enemigo, la misma mentira y la misma fragilidad siguen rondando a la humanidad hasta hoy. Y lo que ocurrió en aquel jardín no quedó atrapado en el Edén, sigue ocurriendo dentro de nosotros, todos los días. El despertar de la conciencia y el eco eterno de la caída.
La noche en el jardín del Edén parecía haberse vuelto más pesada, como si hasta el viento hubiera comprendido la gravedad del momento. Adán y Eva ya no eran los mismos. Algo dentro de ellos había cambiado, algo profundo, insondable, casi imposible de describir con palabras humanas. Lo que antes era inocencia pura ahora se mezclaba con una inquietud que no sabía nombrar. Era como si hubieran despertado a un mundo diferente, un mundo donde cada decisión tenía un peso, donde cada pensamiento podía inclinar sus pasos hacia la luz o hacia la sombra. Y es precisamente aquí, en este punto crucial de la historia, donde descubrimos una verdad espiritual que atraviesa generaciones enteras. La conciencia humana estaba naciendo. Cuando Adán y Eva abrieron los ojos después de comer del fruto prohibido, no solo vieron su desnudez física, vieron algo mucho más profundo, su vulnerabilidad espiritual. Ese sentir repentino de vergüenza, de inquietud, de temor, no era solo un cambio emocional, era el despertar de la conciencia moral, esa voz interna que, desde ese día, acompaña a cada ser humano en todos sus caminos. Y aunque muchos interpretan este momento únicamente como un castigo, en realidad también es un acto de profundo amor divino. Porque Dios, al permitir que su conciencia despertara, les daba la capacidad de discernir, de evaluar sus pasos, de buscar la redención futura que Él mismo ya estaba preparando. Ese despertar interior trajo consigo un choque emocional que la humanidad sigue experimentando hasta hoy. Por primera vez, Adán y Eva sintieron el peso de una elección equivocada. Ya no podían esconderse detrás de la inocencia, porque ahora conocían el impacto de sus decisiones. Y, sin embargo, es precisamente esa capacidad de sentir, de reflexionar, de reconocer el error lo que nos convierte en seres espirituales capaces de regresar a Dios con humildad. Es ahí donde empieza el drama humano, saber que existe una diferencia entre el bien y el mal, y aún así luchar diariamente para elegir el camino correcto. Pero hay algo más profundo sucediendo aquí. La caída no solo reveló la fragilidad del ser humano, también reveló la naturaleza constante del amor de Dios. Porque, aun sabiendo lo que había ocurrido, Él no cortó toda relación con ellos. No los destruyó, no los reemplazó, no borró su creación. Al contrario, fue hacia ellos. Caminó al encuentro de los que se escondían. Llamó por sus nombres, aun sabiendo dónde estaban. Ese detalle, muchas veces ignorado, es uno de los símbolos más hermosos del Evangelio. Dios siempre toma la iniciativa de acercarse, incluso cuando nosotros somos los que huimos. La conciencia, entonces, se convierte en un puente entre lo que fuimos creados para ser y lo que somos después de alejarnos de Dios. Es ese eco interno que nos recuerda que fuimos diseñados para la luz, no para las sombras. Es la voz suave que nos impulsa a buscar el perdón, a arrepentirnos, a corregir nuestra senda. Y aunque Adán y Eva aún no comprendían la magnitud espiritual de lo que habían despertado dentro de sí, ese despertar sería la base de toda relación futura entre Dios y la humanidad. Este momento también revela una verdad espiritual profunda. Toda caída trae consigo una oportunidad de volver a levantarse. Dios permitió que la conciencia surgiera no como un castigo, sino como una herramienta divina para que la humanidad pudiera reconocer su necesidad de Él. De cierta manera, la conciencia es la lámpara interna que nos guía de vuelta al Creador, porque solo reconoce su extravío aquel que puede ver que está perdido, y solo busca la redención aquel que sabe que necesita ser restaurado. Adán y Eva, aún temblando por la confusión, comenzaron a sentir dentro de ellos la tensión que todos nosotros sentimos, el deseo de acercarse a Dios, pero al mismo tiempo la vergüenza de haber fallado. Es el dilema que cada cristiano vive. Queremos la presencia del Señor, pero sentimos miedo de no ser dignos. Sin embargo, esta contradicción no aleja a Dios. Al contrario, es su invitación para que dejemos de escondernos y corramos hacia Él. Porque Dios no abandona a quien creó con amor. Incluso en este momento de oscuridad, Él ya tenía un plan que atravesaría siglos, generaciones, profetas, pactos y promesas hasta llegar a la cruz. Y todo comenzó aquí, con el despertar de la conciencia, con la comprensión del error, con la necesidad de redención. Adán y Eva no sabían, pero el eco de ese instante resonaría en toda la historia humana. Y, de alguna manera misteriosa, también resuena en tu vida hoy, porque tú también has sentido ese llamado interno, esa inquietud espiritual que te invita a volver a la luz, a buscar a Dios, a permitir que Él restaure lo que la caída intentó destruir. Y ahora que entendemos este despertar interior, podemos avanzar hacia el siguiente paso de esta historia. La herida abierta y la promesa eterna.
La historia de Adán y Eva llega a un punto decisivo cuando la consecuencia final de su elección se vuelve imposible de evitar. La separación entre el ser humano y Dios deja de ser una idea distante y se convierte en una realidad que marca el corazón como una herida profunda. En este momento de la narrativa, las Escrituras no solo describen la ruptura de la relación perfecta con el Creador, sino también el inicio de una lucha interior que todos los seres humanos, sin excepción, continuarían sintiendo a lo largo de los siglos. Porque cuando Adán y Eva abren los ojos espirituales a la vergüenza, al miedo y a la distancia, el peso del pecado se derrama sobre toda la creación, y la humanidad entera comienza a caminar entre la luz que recuerda y la sombra que confunde. Imagina ese instante. Imagina a Adán, que hasta entonces hablaba con Dios como quien conversa con un amigo cercano, ahora incapaz de sostener su mirada. Imagina a Eva, cuyo corazón latía en armonía con el soplo divino, sintiendo ahora que algo dentro de ella se rompe, como un hilo que se suelta de un tejido antiguo. No fueron expulsados del Edén por un castigo arbitrario, sino porque su elección creó una incompatibilidad entre su nuevo estado interior y la santidad perfecta de la presencia de Dios. El jardín representaba la unión, y el mundo fuera de él representaría la consecuencia de haber buscado independencia espiritual sin el Creador. El dolor que sienten no es solo físico, es existencial, profundo, espiritual. La humanidad nace allí con una herida abierta, una herida que atraviesa generaciones, culturas, historias y épocas. Pero lo más impresionante es que, incluso en medio de esa ruptura, Dios no los abandona. Mientras muchos imaginan este momento como uno de ira, la Escritura revela un Dios que, aunque declara justicia, también manifiesta compasión. Él viste a Adán y Eva con túnicas de piel, un gesto que muchos estudiosos ven como un símbolo profundo. Dios mismo provee lo que el ser humano no puede producir. Es como si dijera, ustedes cayeron, pero no los dejaré solos. Aunque sus decisiones hayan abierto esta herida, yo caminaré con la humanidad hasta el día en que finalmente sea curada. Esa vestidura representa más que una cobertura física, representa una cobertura espiritual. Una promesa silenciosa, casi escondida, pero poderosa. Y al anunciar que un descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, Dios planta en el corazón de la humanidad la mayor esperanza de todos los tiempos, la promesa del Redentor. Así, en el mismo momento en que la tragedia espiritual de la caída se instala, la mayor profecía de restauración es proclamada. Es como si Dios dijera, sí, ustedes fallaron. Sí, el mundo cambiará por causa de esto, pero yo ya preparé el camino para que regresen a mí. Esa tensión entre caída y esperanza acompaña toda la historia bíblica, desde Adán hasta Cristo. Es la narrativa central de cada batalla interior que enfrentamos, el conflicto entre lo que somos y lo que deberíamos ser. Cuando observamos este momento con profundidad, percibimos algo precioso. Dios nunca dejó de amar. Él no destruye. No comienza de nuevo anulando todo. Él continúa. Él permanece. Él sigue siendo Padre incluso cuando los hijos eligen caminos de dolor. Y esta verdad toca directamente en nuestras vidas hoy, porque muchos de nosotros cargamos heridas espirituales, decisiones equivocadas, momentos de desobediencia que nos alejaron de la paz que un día experimentamos. Y, así como ocurrió con Adán y Eva, a veces es necesario enfrentar las consecuencias, caminar por tierras difíciles, lidiar con silencios y cicatrices. Pero aún así, Dios sigue ofreciendo vestiduras de gracia, sigue guiándonos, sigue hablando a través de su palabra, sigue prometiendo que la serpiente no tendrá la última palabra. Este bloque nos enseña que la caída no es el final. La herida abierta no es sinónimo de derrota definitiva. El mismo Dios que vio el primer error humano es el Dios que acompaña cada paso de la historia, incluida tu propia historia. Y así como Adán y Eva caminaron hacia un futuro incierto pero acompañados por la promesa divina, tú también puedes caminar con la certeza de que Dios no se ha alejado de ti. Él continúa preparando camino, continúa llamándote de vuelta a la luz, continúa esperando el día en que tu corazón vuelva a confiar plenamente en su amor. El eco eterno del Edén en el corazón humano. A lo largo de esta jornada espiritual, hemos caminado juntos por los senderos antiguos del Edén, observando no solo la caída del primer hombre y de la primera mujer, sino también el profundo mensaje que esa historia deja grabado en el alma de cada creyente que busca comprender el corazón de Dios. Si llegaste hasta aquí, quiero felicitarte de todo corazón. Son pocos los que permanecen hasta el final. Pocos los que buscan con tanta dedicación la sabiduría que viene de lo alto, pocos los que se sientan con paciencia y apertura para dejar que la palabra transforme la mente y renueve el espíritu.
Tu perseverancia es un testimonio de tu deseo de caminar más cerca de Dios, y eso, en sí mismo, ya es una semilla de bendición. Ahora que hemos contemplado cómo Adán y Eva experimentaron la plenitud, la caída, el dolor y también la esperanza, llega el momento de reflexionar sobre lo que esta historia significa para nosotros hoy. Porque no se trata simplemente de un relato antiguo, aislado en las primeras páginas de la Biblia. Es una ventana hacia nuestra propia condición humana, una revelación de nuestras luchas internas, nuestros errores, nuestros pecados y, sobre todo, de la inmensa misericordia de Dios, que nos sigue buscando incluso cuando nos escondemos entre los árboles de nuestra vergüenza. La historia de Adán y Eva continúa latiendo dentro de nosotros porque cada uno, en algún momento, ha comido de un fruto que sabía que no debía tocar. Todos hemos escuchado voces equivocadas, cedido al deseo, intentado cubrirnos con hojas débiles que no pueden ocultar la verdad. Pero también es verdad que cada uno de nosotros es visitado por Dios, que pregunta con ternura, ¿dónde estás? No para condenar, sino para recuperar, restaurar y llevarnos de vuelta a camino de la vida. Este es el momento en que te invito a mirar dentro de ti con honestidad. Después de todo lo que escuchaste, después de los momentos de reflexión, después de las revelaciones que Dios pudo haber depositado en tu corazón mientras este video avanzaba, pregúntate, ¿qué fruto he tomado en mi vida? ¿Qué voz he permitido que entre en mi mente y me aleje de propósito? ¿Qué jardín he descuidado? ¿Y qué llamado de Dios he ignorado por miedo, vergüenza o culpa? La historia de Adán y Eva no termina con su expulsión. Termina con una puerta abierta en forma de promesa. Una promesa que nos alcanza hasta hoy. La promesa de que Dios no abandona a aquellos que ama, incluso cuando fallan. La promesa de que la gracia puede florecer incluso donde hubo pecado. La promesa de que un nuevo comienzo siempre es posible cuando el corazón decide regresar. Quiero invitarte ahora, como un acto de fe y de humildad, a escribir en los comentarios: Señor, restaurame como restauraste mi origen. Esta frase no es solo un comentario. Es una oración, una entrega, una confesión de que deseas volver al diseño original que Dios soñó para ti. Al escribir esto, declaras que no quieres seguir escondido, que no quieres continuar cubriéndote con hojas frágiles, sino permitir que Dios te vista con la gracia y la dignidad que provienen de Él. Y si este video habló contigo, si en algún momento sentiste que Dios tocaba algo dentro de ti, quiero pedirte con cariño que lo compartas con un amigo, un familiar, alguien que sabes que necesita escuchar una palabra de esperanza. A veces una simple historia bíblica puede ser la chispa que encienda una transformación completa en el corazón de una persona. Tu gesto puede ser el puente que Dios use para alcanzar a alguien que está perdido en sus propios jardines caídos. No te olvides también de seguir este canal y activar las notificaciones. No lo veas solo como un gesto para apoyar el contenido. Míralo como una manera de alimentar tu espíritu continuamente. Cada nuevo video es una oportunidad para aprender, crecer, reflexionar y fortalecer tu fe. Y créeme, cuando te rodeas constantemente de la palabra, tu mente se purifica, tu corazón se estabiliza y tus pasos se vuelven más firmes en los caminos del Señor. Para terminar, te invito a quedarte unos instantes en silencio. Respira profundamente, deja que la música te envuelva y permite que Dios hable a tu interior. Tal vez Él quiera mostrarte algo que no viste antes. Tal vez quiera sanar una herida que aún sangra, o quizá quieras simplemente recordarte que siempre estuvo contigo, incluso en tus propios momentos de caída. Cierra los ojos, abre el corazón y deja que la luz del Edén, la luz del amor original de Dios, ilumine cada rincón de tu alma. Has llegado al final. Pero para Dios, este puede ser solo el comienzo.